Bienvenidos a este análisis detallado. Hoy ponemos el foco en el complejo y, la verdad, vibrante panorama digital de Colombia. Sí, es un tema fascinante. Para entenderlo bien, contamos con varias fuentes, ¿no? Tenemos un diagnóstico muy completo del Banco Mundial sobre la economía digital en la región, informes específicos sobre el ecosistema de startups colombiano que está que arde. Efectivamente. Y también análisis de ciberseguridad, desde los retos más generales, como eso del Zero Trust, hasta hallazgos muy concretos del informe LATAM CISO 2024. Eso es. Y sin olvidar las noticias más recientes sobre cómo Colombia está intentando regular la inteligencia artificial. Exacto. La idea aquí, digamos, es desgranar ese impulso digitalizador de Colombia. Veremos los avances, que los hay y son importantes, pero también sin quitar ojo a los obstáculos. Que no son pocos. No, desde luego. Hablamos de infraestructura, de las habilidades digitales de la gente y, un punto crítico, la ciberseguridad. Y claro, las estrategias que están intentando marcar el rumbo, incluyendo esa escena startup tan potente y el enfoque hacia la IA. Para empezar, para que nos hagamos una idea de la situación, hay datos que son como una foto perfecta de esa tensión, ¿no? La gran ambición digital por un lado y la realidad a veces un poco precaria por otro. Totalmente. Por ejemplo, el informe LATAM Season nos dice algo que, impacta. Colombia es el tercer país de Latinoamérica con más ataques de ransomware. El tercero. Uf. Eso choca de frente con las aspiraciones tecnológicas y deja claro que la seguridad es urgente. O mira la brecha digital dentro del país. Sí, eso es clave. Mientras en las ciudades, pues más o menos la mitad de los hogares tiene internet fijo, te vas al campo y esa cifra se hunde. Apenas un 12%. Un 12% es bajísimo. Y lo peor, según el Banco Mundial, es que en algunos departamentos, piensa en Amazonas, en Baupés, la conexión en zonas rurales es casi cero. Inexistente. Son cifras que dibujan un contraste tremendo. Y es verdad que Colombia se ha ganado un puesto, como actor digital emergente en la región. Lo dicen los informes del Banco Mundial y los del ecosistema startup. Sí, la sitúan como el tercer mayor ecosistema fintech y también el tercero en número de empresas digitales en Latinoamérica. O sea, hay movimiento. Hay dinamismo, sí. Y se nota una voluntad política, ¿no? Hay planes nacionales ambiciosos, como el Plan Nacional de Desarrollo 2023-2026, o documentos estratégicos como el COMPES 3975. Que es esa hoja de ruta para la transformación digital y la IA. Exacto. El objetivo que se declara es, alcanzar un liderazgo regional, pero, como decías, la distancia entre esa meta y el día a día es grande. Empecemos por la base, la infraestructura. Venga. Ahí está uno de los grandes cuellos de botella. Colombia tiene buenas conexiones internacionales, cables submarinos y demás, pero el reto de verdad está en la última milla. En llevarlo a la casa, a la tiendecita. Eso es. Llevar esa conectividad de calidad al hogar o a la pequeña empresa, sobre todo fuera de las grandes ciudades. La diferencia es abismal, como decían los datos. 50% de Internet fijo en hogares urbanos frente a ese pobre 12% en zonas rurales. Y con algunos departamentos casi desconectados. Efectivamente. Esto necesita una inversión enorme y, sobre todo, continuada. Se habla de planes para desplegar 5G. De hecho, el informe del Banco Mundial mencionaba una subasta de espectro planeada para finales de 2023, según la fuente original. Pero, a ver, más allá de poner antenas, ¿es realista pensar que esto va a cerrar la brecha rápido? ¿Con esos datos de partida tan bajos en el campo y el tema del coste? Es la pregunta del millón. El despliegue es necesario, claro, pero no basta. La asequibilidad es la otra cara de la moneda. Lo que cuesta un plan básico de banda ancha fija o incluso el precio de un smartphone. Sigue siendo mucho para mucha gente. Exacto. Es prohibitivo para una parte importante de la población si lo comparas con el ingreso nacional bruto per cápita. Son barreras económicas muy reales que el 5G por sí solo no va a solucionar de la noche a la mañana. Y encima el impacto ambiental, ¿verdad? Que a veces se nos olvida en esta carrera por digitalizarlo todo. Pues sí. La expansión de la infraestructura digital tiene una huella ecológica importante. Hablamos del consumo de energía que no para de crecer, de las emisiones de CO2. Los centros de datos, ¿no?
Claro, los centros de datos consumen una barbaridad. Y luego está el tema de la basura electrónica, el e-waste. Son factores que una estrategia de digitalización que quiera ser sostenible tiene que tener en cuenta desde el minuto uno. El otro gran pilar de esta brecha junto a la infraestructura son las competencias digitales. Y aquí pues los indicadores internacionales tampoco nos dejan muy bien parados. No. El Banco Mundial recordaba que en 2019 estábamos en el puesto 94 de 141 países en el índice de habilidades digitales del Foro Económico Mundial. Y eso se nota en el trabajo, claro. Sin duda. Hay un desajuste muy grande entre las habilidades que piden las empresas, sobre todo en TIC avanzadas, y las que tiene la gente. ¿Qué perfiles faltan más? Pues mira, lo de siempre casi. Desarrolladores de software, especialistas en ciberseguridad, científicos de datos. Son súper demandados, pero hay muy pocos. Lo dice el Banco Mundial y lo confirma el informe CISO. Y me imagino que dentro de eso, las mujeres aún menos representadas. Totalmente. La brecha de género es muy clara en esos roles TIC más cualificados. Siguen estando ocupados sobre todo por hombres. Y parece que falta una visión global, ¿no? El Banco Mundial decía que no hay un marco nacional de competencias digitales que organice la formación que hace falta en colegios, universidades, formación profesional. Exacto. Y la pandemia, lejos de ayudar, parece que empeoró las cosas. ¿Cómo? Pues el cierre de las escuelas puso de manifiesto y agravó las desigualdades que ya había. El acceso a plataformas online era imposible para muchos sin buena conexión o sin dispositivos. Claro, si no tienes internet o un ordenador. Pues eso, se tuvo que tirar de soluciones de emergencia. Usar WhatsApp para mandar deberes o incluso guías impresas, sobre todo en zonas rurales o más pobres. Y eso, inevitablemente, pues acentuó la brecha educativa y digital. Es un panorama complicado en los cimientos, la verdad. Pero, en contraste con todo esto, sí vemos una capacidad de innovación muy potente. Sobre todo en el mundo emprendedor. Hablemos de las startups, que parece el punto más brillante. Absolutamente. El informe de 2025 lo dice claro. Colombia es un hub de startups clave en Latinoamérica. Y hay un sector que destaca muchísimo. El agrotecnológico, el agritech. Agritech. ¿Qué cifras maneja? Recaudó 350 millones de dólares solo en 2024. 350 millones. Es una barbaridad para un solo sector. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué tipo de innovaciones atraen tanto dinero? Pues lo que vemos es tecnología aplicada directamente a los problemas del campo colombiano. Hay ejemplos súper interesantes. Frubana, por ejemplo. ¿Qué hace? Usa tecnología para conectar agricultores directamente con restaurantes y tiendas. Quita intermediarios, mejora precios. Luego está Agrosmart, que hace agricultura inteligente basada en datos del clima para optimizar cultivos. O Quilimo, centrada en usar el agua de forma súper eficiente, que eso es vital. ¿Entiendo? O Pestagro, que usa inteligencia artificial para detectar plagas pronto y manejarlas mejor. Estas startups están usando IA, Internet de las Cosas, hasta blockchain, para modernizar un sector que tradicionalmente ha sido poco tecnológico. Y decías que esto no es solo iniciativa privada, que hay apoyo institucional. Sí, el gobierno tiene el Plan Colombia Agro 2030, que busca justo eso, fomentar estas innovaciones y la colaboración público-privada en el campo. Ahora, si salimos del nicho agritech y miramos a las empresas digitales en general y al comercio electrónico, Ahí la cosa cambia un poco, ¿no? bueno, el crecimiento es constante. El Banco Mundial decía que el e-commerce ya era un 3,6% del PIB en 2021, pero los retos para la mayoría de las empresas siguen ahí. Supongo que hablamos de las pymes, ¿no? Las pequeñas y medianas. Exactamente. Las pymes y sobre todo las microempresas a lo mejor han adoptado cosas básicas, una web, redes sociales, pero usarlas para transformar de verdad la productividad, para optimizar procesos o llegar a nuevos mercados, eso es todavía muy limitado. ¿Y por qué? ¿Qué les frena? De gestión limitadas, los costes de ponerlas en marcha y, otra vez, la falta de gente con las habilidades digitales necesarias. Y la financiación, que parece un problema crónico. Totalmente. Según el Banco Mundial, muchas empresas digitales dependen demasiado de sus propios ahorros o de créditos bancarios normales. Tienen poco acceso a capital riesgo o inversión privada, que es lo que necesitan para crecer de verdad. El informe CISO también dice que los déficits de presupuesto son un problema general que afecta a la inversión en tecnología y seguridad. Incluso vender online fuera de Colombia, que podría ser una gran oportunidad, tiene sus trabas. Así es. Los procesos de aduana son poco automáticos. El código aduanero es algo rígido. Eso dificulta la agilidad que necesita el e-commerce internacional. E incluso impuestos que parecen no tener nada que ver, como el GMF,
El gravamen a los movimientos financieros. Ese, pues acaba teniendo un impacto negativo. Como añade un coste pequeño a cada pago electrónico o transferencia, desincentiva usarlos frente al efectivo. Y eso frena la digitalización de los pagos. En medio de todos estos líos operativos y estructurales, Colombia está dando pasos muy firmes en un área muy nueva: la regulación de la inteligencia artificial. Es un movimiento interesante, sí, y proactivo. El informe de Baker McKenzie lo destaca. El Gobierno presentó un proyecto de ley al Senado el 28 de julio de 2025. El objetivo es claro: regular la IA con ética y responsabilidad. Buscando ser referente en la región. Exacto. Posicionar a Colombia. Esto va muy en línea con las ideas del COMPES 3975 que comentamos. Y para las empresas, esto es una señal clara. Oye, id pensando en vuestras propias políticas internas de IA para cumplir la ley y gestionar los riesgos. Todo este avance digital, esta innovación, necesita un entorno de confianza para funcionar bien. Y aquí es donde chocamos con la ciberseguridad, que ya adelantamos que es un reto enorme. Enorme, sí. Ya dijimos, terceros en Latinoamérica en ataques de ransomware, según el informe CISO. Esto se conecta con la dificultad general de poner en marcha defensas realmente fuertes. Por ejemplo, el enfoque Zero Trust. Que básicamente es: no te fíes de nadie, verifica siempre. La idea es no dar por sentado que algo es seguro solo porque está dentro de tu red. Hay que autenticar y autorizar cada acceso a cada cosa, todo el tiempo. Eso es. Pues implementar eso, según dicen los expertos, es complicado. Sobre todo si tienes cosas en la nube y cosas en la oficina. Requiere dinero en tecnología y gente preparada. Que ya hemos dicho que falta. Exacto. Y exige ver todo lo que pasa en tus sistemas, que es difícil de conseguir. Y las consecuencias de no tener esa seguridad fuerte las hemos visto en incidentes muy gordos, con un impacto tremendo. En diciembre de 2022, lo de Keralty. Una aseguradora de salud muy grande. Sí, expusieron datos sensibles de miles de pacientes por un ataque de ransomware. Y el ataque a IFX Networks en septiembre de 2023 fue de una escala brutal. Brutal es poco. Afectó a 78 entidades del Estado y a más de 760 empresas privadas que usaban sus servicios. Y no hablamos de molestias pequeñas, ¿eh? Se suspendieron unos 2 millones de procesos judiciales porque los sistemas no funcionaban. Madre mía. Y hubo interrupciones graves en servicios básicos como la salud. Esto te da una idea muy clara del impacto real que pueden tener estos ataques en la vida de la gente y en cómo funciona el país. Frente a esta amenaza, que va más, Colombia ha ido montando su respuesta. En lo legal, tiene leyes importantes, como la 1273 de 2009 sobre delitos informáticos y la 1581 de 2012 sobre protección de datos. ¿Y está en tratados internacionales? Sí, el informe CISO destaca que firmó el Convenio de Budapest sobre ciberdelincuencia, que es el principal tratado internacional, y ayuda a colaborar con otros países. Y a nivel de estrategia y de quién hace qué, también hay cosas. Sí, hay estrategias nacionales en documentos COMPES, como el 3995 sobre confianza y seguridad digital. Hay decretos que definen un modelo de gobernanza de seguridad, el 338, y la política de gobierno digital, el 767. ¿Y quién se encarga? Institucionalmente, el Ministerio de TIC, MINTIC, tiene un papel central. Opera el CISERT, que es el equipo de respuesta a incidentes nacional, el CISERT. Ahora depende de MINTIC. También hay CISERTs por sectores: financiero, telecos. Y es importante decir que, después del lío de IFX, se propuso crear una Agencia Nacional de Seguridad Digital y Asuntos Espaciales para centralizar más y responder mejor. Parece que hay piezas sobre el tablero, ¿sí? Pero los informes, tanto el del Banco Mundial como el CISO, dicen claramente que siguen existiendo retos muy importantes. El primero, que ya hemos tocado varias veces, es la falta crítica de profesionales de ciberseguridad. Es un problema en toda la región, pero en Colombia es muy grave. Y ligado a esto, los mecanismos para responder a incidentes necesitan mejorar mucho. En coordinación entre organismos, en presupuesto y, otra vez, en las capacidades técnicas de la gente. ¿Falta inversión? No. Hay una sensación general de que la inversión en ciberseguridad, sobre todo en el sector público, no está a la altura de los riesgos que trae la propia digitalización tan rápida. Y en protección de datos, aunque está la ley 1581, el Banco Mundial veía agujeros. Principalmente dos. Uno, la necesidad de meter en la ley de forma más clara el derecho a la portabilidad de los datos.
Que te puedas llevar tus datos de un sitio a otro. Eso es. Y sobre todo, la obligación legal de avisar de las brechas de seguridad directamente a las personas afectadas, no solo a la autoridad. Aunque la Superintendencia de Industria y Comercio, la SIC, ha dado guías, falta esa claridad y obligación en la ley principal. Y hay un punto que los dos informes marcan como supercrítico: proteger las infraestructuras críticas. Correcto. La Infraestructura Crítica Cibernética Nacional, la ICCN. El problema es que el marco actual, el del Decreto 338 de 2022, se centra casi solo en los activos digitales del Estado. Pero muchos servicios esenciales dependen de empresas privadas. Claro. Telecomunicaciones, energía, bancos, incluso los servicios en la nube que usa el propio gobierno, dependen de infraestructuras privadas. Dejarlas fuera del marco de protección nacional es un riesgo enorme, y los dos informes piden corregirlo urgentemente. Un área donde sí se ve movimiento es en usar la nube, el cloud. ¿Qué dicen los datos? La encuesta del informe CISO es muy clara. Un 79% de las organizaciones consultadas en Latinoamérica ya usa servicios en la nube. Y lo interesante es por qué. Para la mitad, 50%, la razón principal para irse a la nube es, justo, mejorar la seguridad. Curioso. ¿Creen que es más seguro? Sí, hay una percepción mayoritaria, un 57%, de que la nube protege mejor contra cosas como el ransomware que tener los sistemas en casa. ¿Y cómo está Colombia en esto, comparado con otros países de la región? ¿Hay diferencias? Pues vemos cosas interesantes. Chile, por ejemplo, empuja mucho un enfoque que llaman Cloud Smart, usar nubes públicas siempre que den valor y sean eficientes. En cambio, en Panamá se preocupan más por la soberanía de los datos. ¿Qué significa eso? Pues que en 2024 sacaron una resolución, la 52, que pone reglas más estrictas sobre dónde tienen que estar físicamente las bases de datos, incluso si están en la nube. Esto demuestra que el debate sobre cómo aprovechar la nube sin perder seguridad ni control sobre los datos está muy vivo en la región. Bueno, si intentamos juntar todo lo que hemos hablado, la foto que sale es la de una Colombia en plena ebullición digital, ¿no? Hay un ecosistema startup muy potente, con sectores como Agritech, que brillan mucho, y hay estrategias del gobierno claras para avanzar en IA, en gobierno digital. Los avances son importantes, no hay duda, pero el éxito a largo plazo de esta transformación va a depender de si se atacan los desafíos centrales que hemos visto. Primero, cerrar la brecha digital, en sus dos partes. Llevar infraestructura barata y buena a todas partes, sobre todo al campo. Y que la gente sepa usarla. Tan importante como lo primero, desarrollar las competencias digitales en toda la población para que puedan aprovecharla. Segundo, reforzar la ciberseguridad a lo bestia. Más talento, respuesta a incidentes más rápida y con más dinero, y meter sí o sí las infraestructuras críticas privadas bajo el paraguas de protección nacional. Y el tercer gran reto sería Asegurar que las leyes vayan al ritmo de la tecnología, pero creando confianza, tanto en protección de datos, tapando esos agujeros que dijimos, como en la IA. El Banco Mundial usa una frase que me gusta. Habla de la necesidad de los complementos analógicos. ¿Qué quiere decir? Que la tecnología sola no basta. Necesita ir acompañada de leyes inteligentes, de formar a la gente y de un entorno que fomente la competencia justa. Solo así la digitalización beneficia de verdad a todos. Creo que todo esto que hemos explorado es importante no solo para entender Colombia. Muestra esa danza complicada entre tecnología, dinero, talento y políticas públicas que cualquier país necesita para dar el salto digital. Exacto. Da lecciones para otras economías emergentes y, claro, es información clave para cualquier empresa que trabaje o piense invertir en Colombia. Es un proceso muy vivo, lleno de oportunidades, pero también de riesgos que hay que saber manejar. Muchísimas gracias por este análisis tan detallado y lleno de perspectiva. Ha sido un placer compartir estas ideas. Y si me permites, lanzo una pregunta final, una reflexión abierta. Con esa brecha de competencias tan grande que hemos visto y a la vez ese impulso hacia tecnologías tan avanzadas como la IA, ¿cómo puede Colombia asegurar que su futuro digital no solo sea próspero, sino también de verdad inclusivo? Buena pregunta. ¿Cómo ir más allá de solo conectar a más gente a Internet para lograr un empoderamiento digital real para todos, sin que la propia tecnología acabe haciendo más grandes las desigualdades que ya existen? Una pregunta fundamental, sin duda. Nos deja pensando en los retos sociales que siempre acompañan a estas transformaciones. Con esto cerramos nuestro análisis de hoy sobre el ecosistema digital colombiano.